Gracias. Disculpen, chicos, pero eh, ahora sí, ahora sí, ya. Escuchen, por favor. Ya, yo te he pedido a ti, yo les he pedido que recuerden su clase de lógica. ¿Por qué? Porque sí, todo discurso entraña un aspecto formal. O sea, tú cuando hablas no hablas de forma desordenada, no dices una cosa en el mismo sentido que la otra, o una de las cosas que dices no tiene el mismo peso que otra. Ahora, ¿por qué viene esto? Importante recordarlo. Porque cuando tú has estudiado en la clase de la semana pasada con tu profesor, muy probablemente él te ha enseñado cuál es la distinción entre verdad y validez. Y te ha dicho, cuidado, que la validez es lo que hablamos en el curso de lógica. Y la verdad es algo que tiene que dejarse de lado separado cuando hablamos en un contexto en el cual se pide ya no la forma como en lógica, sino el contenido. ¿Esto a qué me refiero? En ambos casos, tanto para comprobar la validez o la verdad de algo dicho, tú necesitas utilizar proposiciones. Vamos a recordar un poco tu clase de la semana pasada. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración con sentido. O sea, yo no puedo, ni en el ámbito de la verdad o la validez, recordando tu clase pasada, yo no puedo venir y decirte, hola alumno, hola alumna, oye, hoy día papel eh, paseando en el río eh, con luces. O sea, yo no puedo venir y decirte algo que no tenga un tipo de estructura que te permita a ti entender el sentido. Ya, esta era la idea de la clase pasada de las proposiciones. Ahora, hay una distinción entre verdad y validez. ¿Por qué? Porque al momento de hablarte de verdad, yo puedo tomar una sola proposición, o sea, una oración con sentido, como si yo les dijera, chicos, hay un papel que es blanco con la respuesta de filosofía que está flotando en el río. Ya, eso que yo te estoy diciendo es una proposición porque tiene sentido, o sea, es algo que para ti tiene comprensión, lo puedes entender, tiene coherencia, ya. Y ese sentido, esa coherencia de la oración, es que es la convierte en una proposición, no digo un conjunto de palabras atropelladas, ya. Eso está solito, esa proposición, sujeto a ser analizado dentro del ámbito de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una propiedad según la cual se corresponde una proposición con el hecho del cual esta proposición habla. En este caso, vamos a decir si es verdad o es falso. La oración que yo te acabo de dar, ¿cómo? Voy al río al cual me refiero y veo si realmente hay un papel con las claves de filosofía que está flotando por ahí, ¿no? Para que de pronto te avientes a buscarlo. Ya, ¿y cuál es la diferencia con la validez? La validez es si yo tomo esa o más proposiciones con el objetivo de que otra proposición distinta a la que yo te planteé al inicio se deduzca de ellas, necesariamente de ellas. Es como si yo les dijera, chicos, ahorita está flotando un papel con la clave de filosofía en el río. Premisa 1. Yo te digo, oigan chicos, si ustedes sabían que si ustedes cogen el papel, algún papel con algún tipo de clave de cualquier curso, eh, y se hacen con ella, ustedes van a ser capaces de responder todas esas preguntas y así hay más probabilidad de que ingresen a la universidad. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería, Dios mío, tengo si cojo los papeles con las claves de filosofía que están flotando en el río, voy a tener más posibilidad de ingresar a la universidad. Tú vas corriendo, te avientas al agua y lo coges, ya. Pero ahí no importa tanto la verdad. Ahí yo he armado una proposición con otra proposición y he obtenido una conclusión. Si en efecto esta conclusión a la que yo he llegado se deduce de las premisas, eso vendría a ser ¿qué cosa? Ese vendría a ser todo un argumento válido, que dicho sea de paso, este es un tipo de argumento, hay otro tipo. Ya, pero en fin. O sea, al hablar de validez, yo no voy a tener en cuenta la verdad de cada proposición particular, sino todo lo contrario. Voy a tener en cuenta la estructura sobre la que está armada este argumento, que es siempre una conclusión y una o más, pueden ser uno o más premisas. Entonces, esa es la diferencia entre verdad y validez. Y claro, por eso en la clase pasada el ejemplo de validez que se te daba a ti, ¿cuál era? ¿Cuál era el ejemplo que se te daba de validez? Era todos los C son G, todos los G son D, y al final todos los G son D, que esto es un silogismo hipotético, ¿no? Silogismo hipotético puro. Eh, Ahora, cuando tu docente te dio este ejemplo,
A ti no te importaba el contenido, a ti te importaba que si todos los G son C y todos los C son D, todos los G son D. Entonces yo podía meterle cualquier contenido y siempre que cumpliera con la forma, entonces venía a ser un contenido, venía a ser una argumentación tipo válida, ya. Esta era la diferencia, pues. Y tú decías, ya, entonces en lógica no me va a importar que cada una de las proposiciones en particular sea verdadera o falsa. Eso lo dejo en otro terreno, en el terreno de la teoría de la correspondencia. No, a mí lo que me va a importar es que sin importar que yo le meta cualquier contenido, de aquellas proposiciones que yo llamo premisas, se deduzca otra proposición de ellas que se denomine conclusión. Y siempre que esta conclusión se deduzca con carácter de necesidad de ellas es válida. Ahora, ¿por qué te he recordado esto? Porque lo que yo te estoy diciendo que el ámbito de la lógica es insuficiente al momento de pasar a hablar de teoría de la argumentación. Por eso es importante que lo recuerdes. Ahora, y quiero aclarar esto. Esto no significa que la teoría de la argumentación va a dejar de lado la lógica. No, sino que la argumentación, por el tipo de proceso que es, por lo complejo que es, al hablar de teoría de la argumentación, podemos y vamos a tener en cuenta este enfoque lógico, este enfoque formal de un argumento. Sí, por eso tenías que recordar lógica. Pero vamos a tener en cuenta también el enfoque material, o sea, el contenido. Al momento de argumentar, no solamente importa la validez, que lo veías en lógica, sino que también importa el contenido, que lo que digas sea verdadero, en lo que te bases sea verdadero. Y también va a tener un enfoque pragmático, porque al final de la vida, ¿para qué argumentamos, chicos? Argumentamos con el objetivo de, en última instancia, ponernos de acuerdo con el interlocutor. Esa es la idea de argumentar. No siempre, como seres humanos, vamos a tener puntos de vista parecidos. De hecho, suele darse que mayormente las personas disienten entre ellas, que lo que se ponen de acuerdo casi de inmediato. Y para esto sirve argumentar. Y entonces la idea de argumentar o la necesidad de argumentar ha estado desde todos los tiempos presentes con el hombre. Y de ahí su importancia. Por eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, que quede claro, chicos, la teoría de la argumentación tiene en cuenta el estudio de la argumentación, pero no solamente en cuanto a su validez, o sea, centrándonos en la pura forma, sino también en cuanto a su verdad, o sea, centrándose también en el contenido e incluso tiene en cuenta la finalidad, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El punto de vista pragmático, ¿para qué argumentamos? Entonces, ¿es importante conocer lógica? Sí. Para argumentar tienes que conocer las reglas de la lógica y tienes que recordar qué es validez, porque en esa medida estarás cubriendo un aspecto de la argumentación, pero ya en la propia argumentación también tienes que tener en cuenta el contenido. Tú cuando discutes con alguien no aceptas lo que te dice solamente porque en el cuanto a validez cumplas el requisito, sino que aceptas lo que se te diga o dices algo adecuadamente, también porque lo estás sacando de datos, porque es algo que se puede comprobar, o sea, tienes en cuenta que sea verdadero. Y también dices, no estoy de acuerdo si resulta que es falso, por muy bien construido que esté. Y al mismo tiempo hay alguna finalidad que tú siempre vas a tener al momento de argumentar, que es defender una postura, una idea, defender una preferencia, un gusto. Para eso argumentamos. Entonces, esa es la importancia de la teoría de la argumentación y es así como definimos, de hecho, chicos, la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación no es un estudio unidisciplinario, no solamente se estudia, se tiene en cuenta la lógica de un argumento, se tiene en cuenta, por ejemplo, si ayuda o no a convencer al otro, se tiene en cuenta la retórica, se tiene en cuenta si está bien construido en cuanto a las normas del lenguaje, desde el punto de vista del propio lenguaje. La propia filosofía entra a tallar como filosofía también del lenguaje, entra a tallar la retórica, si eres o no eres capaz justamente de convencer, pero también entra a tallar la dialéctica, que es diferente por definición. La dialéctica implica una búsqueda escalonada, una búsqueda apuntando hacia descubrir la verdad de algo, y también su objeto es diferente, pero en fin. La teoría de la argumentación, por eso es un estudio interdisciplinario, porque abarca varias disciplinas, no solamente la lógica, la filosofía del lenguaje, la retórica, la dialéctica, abarca el estudio lingüístico de la sintaxis de la lengua humana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es un estudio interdisciplinario, o sea, varias disciplinas están abocadas
formar parte de este estudio, no solamente se hace desde una disciplina específica, no. Es una teoría, es un estudio interdisciplinario, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que estudia la teoría de la argumentación? La teoría de la argumentación estudia lo más propio de todas las humanidades en cuanto a interacciones humanas. ¿Qué estudia la teoría de la argumentación? La manera en la cual los seres humanos, al momento de hablar, al momento de comunicarnos, llegamos a conclusiones mediante un proceso de razonamiento lógico. Y no solamente nosotros hacemos esto, sino que la argumentación, ¿a qué te suena? La argumentación no te suena a ti a un proceso continuo, a un proceso explicitado, a un proceso dicho. Cuando tú discutes con alguien de pronto y no están de acuerdo con una decisión, le dices, ya, pues, pero convénceme, argumentame. O ya, muéstrame tu razonamiento. O sea, la teoría de la argumentación es un estudio que abarca varias disciplinas, por eso es interdisciplinario, pero va a estudiar la manera en la cual tú, como ser humano, concluyes algo mostrándole al otro cómo has llegado a concluir ese algo. O sea, cuál es la lógica, cuál es el razonamiento detrás, haciendo un poco la distancia. Para ponerte un ejemplo nada más, no estoy sacando ningún tipo de juicio valorativo, pero haciéndote la distancia, por ejemplo, de lo que se ve hoy en día muchas veces en las redes sociales, donde las cosas dependen un poco de qué me gusta y no me gusta. Ya, la teoría de la argumentación no va por ese lado, sino todo lo contrario. La teoría de la argumentación considera que los seres humanos somos capaces de no solamente concluir algo o llegar a concluir en el sentido general, no mostrar una preferencia, mostrar un tipo de gusto, mostrar algún tipo de convicción, mostrar algún tipo de postura, mostrar algún tipo de tesis. No porque simplemente queramos llegar a ella, sino porque detrás de una conclusión que nosotros tomamos hay un razonamiento lógico y por eso lo decimos y por eso tratamos de convencer al otro. Eso es lo importante. Entonces, si la teoría de la argumentación estudia la manera de forma interdisciplinaria, haciendo uso de varias disciplinas, la manera en la cual nosotros llegamos a una determinada conclusión, preferencia, gusto, ideología, postura, a través de un proceso de razonamiento, entonces es importante que, y también lo estudia la teoría de la argumentación, tener en cuenta cuáles son el grupo de herramientas de las que yo como ser humano me voy a agarrar, las cuales voy a usar precisamente para persuadir al otro a través del lenguaje. ¿Pero por qué lo persuado a través del lenguaje? No porque quiera o porque él también quiera, sino porque detrás de una determinada conclusión o postura o idea hay un conjunto de argumentos que a la luz de la razón, o sea, racionales, son capaces justamente de convencer al otro. Entonces, aquí la cosa no se termina al momento de argumentar con que sí me parece o no me parece, quiero o no quiero, no. Si tus conclusiones están adecuadamente sustentadas en tus premisas, no solo desde el punto de vista lógico, sino también desde el punto de vista del contenido y también si logras presentarlas de manera convincente para convencer, entonces yo tengo que reconocer que lo que tú estás diciendo es adecuado, que lo que tú estás diciendo es lo más razonable, incluso más razonable que mi postura. De ahí viene la idea un poco de los debates, ¿no? En los debates gana aquel que precisamente sea capaz de sustentar de mejor manera, basándose en la razón, a través de no solamente la forma, sino el contenido y también la manera adecuada de hacerlo con respecto al contrincante. Ya, pero la argumentación es algo que realizamos todos nosotros. No argumentamos de la misma manera que en la universidad, pero todos tratamos de defender una idea, una postura, una preferencia, una convicción, una tesis, toda nuestra vida. Entonces, de eso se trata. ¿Quién presenta los mejores argumentos? Y esto es lo que estudia la teoría de la argumentación. Y como les decía hace un momento, la lógica queda corta. La lógica queda corta y es necesario tener otros aspectos que ya ahorita vamos a terminar de aclarar. Entonces, ¿qué es la argumentación? Si la teoría de la argumentación es el estudio interdisciplinario, justamente de la manera en cómo argumentamos, porque eso es argumentar, llegar a una conclusión apoyándose en determinadas premisas. La argumentación dentro de teoría de la argumentación es un acto. O sea, tú cuando das premisas para una conclusión, o dicho en tu lenguaje, cuando tú das razones, das motivos para determinada idea, convicción o postura, lo que estás haciendo es comunicarte. Por eso la argumentación es un acto comunicativo. O sea, rara vez tú te argumentas para ti mismo, ¿no? Mayormente estás convencido de algo y ya está. Lo único que haces es darte más motivos para seguir convencido de algo, pero la argumentación implica no
apoyar algo que ya crees, sino que la argumentación más bien trata de resolver un problema que es muy humano, que es muy común, chicos, que es el problema de que mayormente, eh, con más grado de coincidencia, van a existir diferencias de opinión entre las personas. Entonces, la argumentación es un acto que justamente comunica eh, una determinada postura, una determinada idea o conclusión a partir de determinados razonamientos, a partir de determinadas premisas, a partir de determinadas ideas. Y entonces, como un argumento dentro de la teoría de la argumentación es un acto comunicativo, es un acto que se realiza para comunicar algo con el objetivo de que lleguemos a algún tipo de coincidencia, de que me persuada uno al otro, vamos mutuamente para resolver una diferencia de opinión, como es algo tan común a lo largo de la historia humana, entonces es un acto complejo, pues. El acto de comunicarse, ya sin argumentar, solamente para expresar emociones, solamente para hacer algún tipo de saludo, ya es un acto complejo. Más en la teoría de la argumentación, donde lo que se está tratando de hacer es defender algo en base a otras ideas que son denominadas premisas, ¿no? Defender la conclusión. Entonces, la argumentación es un acto comunicativo complejo. Nunca, ningún acto comunicativo es simple, pero la argumentación es incluso menos simple porque atañe una circunstancia, atañe algún punto alguna circunstancia, atañe algún tipo de campo específico, atañe algún tipo de problema, atañe algún tipo de situación apremiante, o sea, es un acto complejo, pero también la argumentación es un acto interactivo, porque como te lo dije, tú no argumentas, no discutes, no discrepas, en primer lugar, contigo mismo, como para tener que resolver esa diferencia de opinión, sino que tú te comunicas argumentativamente justamente con otro ser humano y por eso es un acto interactivo la argumentación. Entonces, la argumentación es un acto comunicativo complejo, interactivo, que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor, que es algo que siempre ha existido y es ahí donde radica la importancia de la argumentación, chicos. La argumentación, esta idea, así de manera más general, de que los seres humanos no solemos estar de acuerdo, de que a lo largo de la historia, mientras existan desde las madres hasta las parejas, no siempre vamos a pensar lo mismo y es necesario, a partir de razones, o sea, hay un proceso racional ahí, fundamentar bien una determinada postura, una idea, una preferencia, una tesis, incluso cuando hagas tu tesis, estás argumentando de por qué tu conclusión es la más adecuada según tus razones, tus premisas, entonces siempre va a existir la necesidad de entender este proceso, pues por eso es importante la teoría de la argumentación, porque la teoría de la argumentación justamente estudia todo este acto comunicativo que a lo largo de la historia ha habido. Ahora, ¿cuál es el detalle? Y de nuevo, ¿por qué te pedí que recordaras el curso de lógica? Porque en el pasado, hasta más o menos 1950, el estudio de la teoría de la argumentación se centraba justamente en la pura lógica, o sea, que un argumento fuese presentado según una estructura válida, que es en la cual la conclusión se deduce con carácter necesidad de las premisas. Ya, esto es, al final se quedó demostrado una parte del estudio de la comprensión de un proceso tan complejo como la argumentación, pues. Entonces, la importancia está en que la necesidad de argumentar, la necesidad de intercambiar ideas para una determinada conclusión, vamos a decirlo en el lenguaje que lo hemos manejado, para una determinada conclusión, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en la misma conclusión y es lo más común, siempre ha estado a lo largo de la historia. Siempre ha estado este fenómeno y por eso siempre se le ha estudiado. Y cuando se le estudió de forma seria hasta 1950, se le estudió teniendo en cuenta puramente solo la forma, que fuera válido. Pero como he mostrado en el ejemplo de todos los G son C y todos los C son D, por lo tanto todos los G son D, no siempre solamente vas a verte convencido de algo, vas a llegar tú a resolver una diferencia de opinión con otra persona solamente por la pura forma. Es como si alguien te dijera a ti, este, si tu mamá, si limpias tu habitación, entonces podrás salir a jugar. Entonces, obviamente, si somos fieles a su argumento, tú te apareces y le dices, mamá, acabo de, no, le dices, mamá, tú has dicho sí o no que si limpio mi habitación, podré irme a jugar, ¿no? Y tu mamá, sí, hijo, y tú agarras la pelota y dices, bueno, estoy repitiendo lo que tú dices, si limpio mi habitación, me puedo ir a jugar. Y luego sale tu papá y dice, hijo,
¿Qué estás diciendo? Ah, papá, estoy repitiendo lo que ha dicho mi mamá. Ella ha dicho que si limpio la habitación voy a poder jugar. Y tu papá te dice, pero acabo de entrar a tu habitación y no está bien limpiada. Entonces ahí te das cuenta que argumentativamente hablando, el hijo le dijo lo mismo a la madre. O sea, respetó su razonamiento lógico, pero no respetó el contenido, que es que efectivamente tú tenías que abrir la puerta de su habitación y verla limpia. Y más aún, por este motivo, el hijo no es convincente, pues el papá es más convincente al momento de argumentar, porque el hijo no debe salir a limpiar, a jugar, sino a limpiar su habitación. Entonces, esta es la importancia de la argumentación, que no solamente se puede centrar en la pura lógica. Y a partir de la década de 1950, chicos, justamente estudiosos como Charles Perelman o Stephen Stolmy se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta de que sí, la lógica es una parte, pero no es la parte única de la argumentación y era necesario entonces pues estudiar la argumentación desde otro enfoque, desde otra perspectiva. En el caso de Perelman va a estudiar la argumentación desde el enfoque retórico. En el caso de Toulmin, va a analizar la argumentación ya desde una perspectiva filosófica, ¿no? De pronto teniendo en cuenta la filosofía del lenguaje, todo lo que implica. Y como te dije, no solamente esas perspectivas o enfoques, es un estudio, la argumentación multidisciplinario, entonces no solamente está la filosofía y la retórica, sino que está la lógica, está la dialéctica, está el estudio lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a ser a raíz un poco de estos cambios en la perspectiva del estudio de la argumentación presentados por Perelman y por Tolman. Chicos, vamos a ver los tipos de argumentos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Ya. Chicos, si hay algún tipo de duda, me la hacen saber. Ya. Entonces, si no hay ninguna duda hasta ahorita, podemos continuar. Ya. Entonces, habiendo quedado en claro eso y por qué hoy en día el estudio de la argumentación, la teoría de la argumentación es un proceso mucho más complejo, vamos a todavía detenernos igual en ver los tipos de argumentos desde su forma lógica. Pero la forma lógica es solamente al mismo tiempo una parte del estudio de la argumentación, de la teoría de la argumentación. Pero de todas maneras tenemos que tenerla en cuenta. Ahora, hablar de tipos de argumentación, se puede hablar más allá de términos formales, claro. Por ejemplo, existen tipos de argumentación dependiendo del ámbito en el cual argumentes. No es lo mismo argumentar en un contexto de una elección del viaje familiar que argumentar respecto a por qué tener o no tener hijos, o en este siglo, por qué tener o no tener mascotas. Que no es lo mismo argumentar cuál es la religión justamente con la que van a ser criados tus hijos, no es lo mismo argumentar eso a que vayas, algún día trabajas como doctor, por ejemplo, y argumentes por qué a un paciente se le tiene que dar o no se le tiene que dar preferencia en el trasplante de algún órgano, o no es lo mismo que cuando vayas a tu trabajo y te pregunten cuál es la mejor política que se tiene que aplicar, o no es lo mismo que ahorita que entres a la universidad, te metas al club de debate de San Marcos y vayas a argumentar. Y no es lo mismo que cuando presentes tu tesis. O sea, hablar de tipos de argumentos se puede hablar en más de un ámbito. En este caso, en el ámbito de aplicabilidad, ¿no? Se espera un tipo de argumento, si eres abogado, en un litigio, a un tipo de argumento diferente si vas a conversar con tu familia en Navidad, ¿se entiende? Pero al hablar de tipo de argumentos en términos formales, recordando un poco que lo importante en términos formales es la validez, y la validez se da cuando la conclusión se deduce de las premisas. Entonces, podemos hablar de dos tipos de argumentos en esos términos. En términos de formalidad existen los argumentos deductivos y existen los argumentos inductivos. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar estos? Se van a diferenciar en la necesidad que tiene la conclusión respecto de la verdad de las premisas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Felizmente acá tienes ejemplos. En el caso del argumento deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión siempre, con carácter de necesidad, por eso siempre y en todos los casos, también va a ser verdadera. En cambio, en el argumento inductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión no siempre va a ser verdadera. O sea, se transfiere la verdad, sí, de las premisas a la conclusión, pero sin carácter de necesidad. Esa es la diferencia. Si tú haces un argumento deductivo, tú haces las una, dos o más premisas deductivas,
siempre la conclusión, si se sigue de las premisas, va a ser verdadera. Siempre se va a dar esa conclusión. En cambio, si tú haces un argumento inductivo, que justamente el argumento inductivo suele partir de premisas particulares, y por eso, como no puedes generalizar, por eso no puedes decir siempre que algo es verdadero. Entonces, si tú dices argumentos, si tú dices premisas de un argumento inductivo, la verdad de la conclusión a la que llegues por estos argumentos, por estas premisas, no siempre va a darse. Y aquí justamente vemos ejemplos para que lo puedas entender. El punto en ambos tipos de argumentos recae en la conclusión. Por ejemplo, para este caso, Abel es ingenioso. ¿Cómo yo he llegado a esta conclusión? ¿Y por qué esta conclusión siempre debe de cumplirse? De pronto, Abel no es ingenioso. Premisa 1. Todos los matemáticos son ingeniosos. No te está diciendo que son inteligentes, no te está diciendo que son avispados, que saben todo, no. Solamente te está hablando de que todos los matemáticos son ingeniosos. Premisa 2. Abel es matemático. Conclusión, Abel es ingenioso. Siempre, siempre, para la forma de esa premisa, si es verdadero que todos los matemáticos son ingeniosos y es verdadero que Abel es matemático, siempre se va a dar con carácter de necesidad que Abel sea ingenioso. Por eso es un argumento deductivo. En cambio, en el argumento inductivo, yo en realidad hablo hablo de premisas de las cuales no me dan elementos suficientes como para que la conclusión, por causa de ellas, se dé siempre. Por ejemplo, yo conozco una amiga que se llama Patricia, ¿no? Me la presentan, y obviamente es mujer, eh, ella me lo dice, y es empática. Entonces, Patricia es mujer y es empática. Y luego me presentan a Claudia, y Claudia me la presentan, hola, ¿qué tal? Soy Claudia, soy una mujer que está estudiando la carrera de ingeniería, y también resulta que es empática. Y luego me presentan a Alejandra, que es mujer y también se muestra empática. Entonces, yo, ni bien me presenten a Isabel, voy a decir, es muy probable que por el hecho de ser mujer, que están relacionados, en mi experiencia nada más, sea también empática. Pero esta conclusión a la que he llegado no siempre se va a cumplir. Y es cierto, puede ser que Isabel justamente no sea empática. Entonces, esto implica los tipos de argumentos, que en el caso de los argumentos deductivos, por la construcción, la conclusión siempre se va a dar como verdadera necesariamente. En cambio, en el caso del argumento inductivo, no siempre. Te puedo dar otro ejemplo, pero sería de una forma similar. Ahora escucha. Bueno, igual si quieres otro ejemplo, pídemelo. Ahora escucha. Yo te voy a dar un tip para que sepas distinguir entre argumentos deductivos e inductivos, que implica entenderlo desde la forma del planteamiento de las premisas, pero que es algo que te puede ayudar a distinguirlo. Entonces tienes que tener la capacidad de distinguirlo, pero igual tienes que analizar todo el argumento, ¿no? Para los argumentos deductivos, es un argumento deductivo, o sea, la conclusión siempre es verdadera con carácter de necesidad, porque cuando las premisas lo son, en cambio del inductivo, la conclusión no siempre es verdadera, no tiene ese carácter de necesidad, incluso cuando las premisas sean verdaderas. ¿Por qué? Porque el argumento deductivo suele presentar una generalización, o sea, se parte desde una generalización y luego cada particularidad puede ser expresión justamente de la generalización. Por eso siempre se da el caso. En cambio, en un argumento inductivo suelen presentarse particularidades, y a partir de particularidades tú sí no puedes generalizar. Tú sí no puedes hacer generalizaciones a partir de particularidades. ¿Se entendió, chicos? Este es como un tip para que aprendas a distinguirlos. En cuanto a forma, te das cuenta que acá hay una generalización. En cambio, acá particular, 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 ni modo que voy a generalizar. Es un tip. Pero sugeriría que lo que tengas en cuenta es la misma conclusión, porque en la conclusión es donde radica la definición de si es deductivo o inductivo. Para el caso del argumento deductivo, Abel es ingenioso y yo puedo decir, no, pues, Isabel es empática, ya, pero si yo te dijera tanto Abel es ingenioso como Isabel es empática, tú tendrías que decir ya, pero ¿cuáles son tus premisas pues, para esa conclusión? Entonces, si alguien me dice Isabel es empática,
porque es mujer. Y mira, Patricia es mujer y es empática, Claudia es mujer y es empática, Alejandra es mujer y es empática. Entonces, por eso Isabel es empática. No, 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 no necesariamente. Me estás hablando de algo que sí es verdadero, pero no me da necesidad a esto último. Puede ser que Isabel no sea empática. Entonces, es muy probable eh, que por ser mujer sea empática, porque todas las mujeres justo que conozco son empáticas, pero no necesariamente. En cambio, en el caso del argumento deductivo, Abel es ingenioso porque es matemático y tú, ajá, ajá. No, y todos los matemáticos son ingeniosos. Y tú, a ver, ingeniosos, o sea, que sean capaces de resolver problemas de definición, incluso de manera general, ¿no? De matemáticas, sí, bueno. Entonces ahí sí te acepto que Abel es ingenioso. Acá que tendría que formular, por ejemplo, ¿no? Todas las mujeres son empáticas. Y bueno, esto en términos de la realidad, porque acuérdate que en teoría de la argumentación no solamente nos basamos en la forma, sino en el contenido, no es algo que se pueda formular. Desde lo particular no se puede generalizar. Entonces, esto es así. Ya para terminarte de resumir, argumento deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente lo es. En cambio, argumentos inductivos, si las premisas son verdaderas, la conclusión no necesariamente es verdadera. No tiene carácter de necesidad. Probablemente lo es, pero puede darse el caso de que no. Ya. Ahora, vamos a hablar de el análisis de argumentos. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda hasta este momento? Por ejemplo, respecto a los tipos de argumentos, o ya podemos pasar a la siguiente. Ya. Si no hay ninguna duda, pasamos a lo siguiente. Chicos, el análisis de argumentos implica que tú tienes que tener los elementos suficientes como para analizar si el argumento está bien planteado. No, porque un argumento bien planteado no solamente lo está porque es válido, sino también porque es verdadero y también porque eh, logra su objetivo, que es convencerme. Ahora, escucha, cuando nosotros argumentamos, y esto puede darse en cualquier ámbito de la vida, porque como hemos visto, argumentar es parte de cualquier ámbito de la vida, desde el más sencillo, como pelearte con tu hermano por ver cuál es el desayuno, porque además les está preguntando hasta sustentar tu tesis, ya. Siempre existe la posibilidad de cometer ciertos vicios o llegar a eh, cometer uno que otro error al momento de argumentar, ya. Pero esto es algo que puede presentarse o no en ciertos ámbitos más que en otros. ¿Cómo así? Te voy a dar un ejemplo. Imagina que tú y tu familia quieren ir, ¿a qué me refiero? Imagina que tú y tu familia quieren ir a comer a un lugar y tú dices que quieres ir a comer a KFC o ya a McDonald's. Y tu papá dice, no, yo quiero ir a comer a la Bisteca. Ya, en este momento se ha dado algo muy antiguo que se llama estar en desacuerdo. Entonces, para eso es importante la teoría de la argumentación. Tú agarras y dices, papá, pero McDonald's queda más cerca, es más cerca de ir. Y tu papá dice, ah, es cierto, pero eh, eh, si bien es cierto que queda más cerca, es una calle muy, es una calle a la que es más difícil de llegar, ¿sabes qué? La Bisteca justo pasamos todo el circuito de playas que ahorita está despejado, llegamos incluso antes. Ah, ya papá, tienes razón, pero ¿sabes qué? En McDonald's acabo de obtener como estudiante un descuento para poder, de 50% de descuento, ¿no? Y tu papá dice, ah, ya, pero en la Bisteca yo tengo un descuento parecido, porque yo soy gerente y entonces a mí me dan descuentos, ¿no? Tiene una asociación. Y luego tú le dices, ya papá, pero igual los precios son más caros, ¿no? En la Bisteca. Y tu papá, sí, pero creo que podría permitírmelo por esta ocasión. Ya. Aquí, en esto que acabamos de decir, en este contexto que viene a ser informal, puede darse el caso de que uno quede implícito algo. O sea, tranquilamente puede quedar implícito algo. Te pongo el ejemplo de que quede claro, de que quede implícita, de que no se diga, eso es implícito. Lo implícito no se muestra, lo explícito se muestra, se explicita, por eso es explícito. Entonces, imagina que tu papá, después de haberte dicho esto último, tu papá te dice, sí, hija, pero estoy dispuesto a gastar, ¿no? En esa comida. Tú te pones a pensar y tu familia, que al inicio estaba de acuerdo contigo en irse a comer a McDonald's, también se pone a pensar, se quedan todos mirando, miran a tu papá
tu papá los mira a ustedes, todos se asientan con la cabeza y se van. ¿Cuál ha sido la conclusión en este caso, en esta pequeña discusión doméstica? La conclusión ha sido que porque es más accesible llegar en carro, porque tiene un descuento promocional tu papá y porque la comida de pronto es un poquitito más rica en cuanto a diferencia de sabores, entonces todos estaban de acuerdo en que por lo tanto, por eso es una mejor opción irse a comer a la bisteca. Ahora, no, no se ha dicho. Tu papá solamente ha dado estos motivos en contra de los que tú dabas y todos se han quedado mirando, han asentado la cabeza y se han ido felices en el carro a comer la bisteca. Ya, en este caso queda implícita qué cosa, la conclusión. Pero puede darse el caso de que quede implícita la premisa también, sí. Imagínate que entre lo que están hablando, tu papá dice, sí, hija, pero estoy dispuesta a gastar un poco más. Y tú te pones a pensar y dices, sí, papá, pero si tú gastas un poco más en esto, de pronto no vamos a tener suficiente dinero o nos va a quedar el dinero muy corto para eh, irnos a comer algún postre, ¿no? Y entonces tu papá piensa y dice, ya, hija, tienes razón, por todos los motivos que me has dado, creo que es más adecuado irnos a comer a McDonald's. Ya, ahora escucha, ahí ha quedado claro una implícita, una premisa. ¿Por qué una premisa quedó implícita? Porque si decimos, papá, pero si vas a quedar con el presupuesto ajustado para irnos a comer un postre, ¿cuál sería otra premisa que todos, que ya es muy obvia y por eso todos han concluido que lo mejor ahora es que vayan a comer a McDonald's? La premisa implícita ahí es, pero nosotros queremos comer postre, pues. Y todos han pensado, sí, no nos va a alcanzar, si gasto ahí no nos va a alcanzar para el postre, por lo tanto, mejor vamos a comer al otro lado, donde sí me alcanza para comer el postre. ¿Pero por qué concluimos esto? Porque hay un argumento implícito, una premisa implícita, todos queremos comer el postre. Entonces, por eso, terminando el comer en KFC, se van a un lado a comer postre, pero no fue necesario decirlo ya. Esto que te acabo de decir, que es que en un razonamiento o en un argumento no sea dicha, no sea explícita, bien sea una premisa o bien sea una conclusión, es lo que se conoce como entinema. Un argumento entinematoso es aquel argumento, este entinema, es aquel argumento en el cual por algún desliz, por alguna eh, la necesidad de decir algo rápidamente, por algún descuido, no queda dicha una premisa o no queda dicha una conclusión, pero en este contexto en el cual yo te acabo de dar el ejemplo, que es un contexto familiar, esto puede pasar, y de hecho pasa muy comúnmente, al final ya te voy a dar otro ejemplo, pero no puede pasar en un ámbito formal. En un ámbito formal, en un ámbito de discusión académica, cuando estás publicando algún tipo de investigación, cuando estás, por ejemplo, así presentando una tesis, cuando estás en el club de debate, cuando estás en el salón dando algún tipo de opinión, no puede faltar, ¿qué cosa? La premisa. No puede faltar la premisa. ¿Por qué? Porque por definición la conclusión se apoya en la premisa. Entonces, si falta alguna premisa, en realidad, ¿qué cosa vendría a ser el razonamiento? El razonamiento o el argumento. Inválido. Porque la validez de un argumento, justamente por definición, es que de la conclusión se deduzca con carácter de necesidad de las premisas. Entonces, es obvio que si falta alguna premisa, yo no voy a tener una base sólida, completa, en la cual fundamentar la conclusión. Entonces, cuando tú en algún tipo de contexto formal o en algún tipo de contexto donde se requiere que el argumento esté bien estructurado, por ahí te olvides de decir alguna premisa, la premisa se quede implícita, tu razonamiento va a ser considerado inválido. ¿Qué va a ser necesario? Va a ser necesario que tú explicites, que tú digas el razonamiento en este contexto para que el razonamiento ahora sí se convierta en un razonamiento válido y ahí poder decir que es un argumento bien dicho, bien presentado. Entonces, en un contexto informal sí puede darse un argumento entinemático, sí puede darse que te olvides de la premisa, o no la dices, es muy obvia, o que nadie dice la conclusión, sino que todos se sientan la cabeza y están de acuerdo. Pero un argumento entinematoso, un entinema, en el cual queda implícita la premisa,
no va a poder ser considerado un argumento válido. En este caso, tiene que explicitarse la premisa para que sea considerado un argumento válido. Y también se podría implicitar la conclusión en un contexto formal. O sea, en un contexto formal podríamos decir todas las premisas y no decir la conclusión. Es poco probable porque ¿para qué dices las premisas, no? Entonces, tu propia tesis, ¿no? Tu tesis va a ser lo que vas a defender. Entonces, más bien debes preocuparte por decir los argumentos en defensa de tu tesis. La tesis está ahí, la vas a tener que decir a fuerza. Igual cuando discutas con alguien, ambos van a decir qué es lo que quieren defender. Lo difícil va a ser que quede implícita alguna premisa. Y sí, eso va a ser lo difícil y eso van a tener que procurar no hacer. Pero en un contexto informal puede quedar implícita la premisa o la conclusión, no hay problema. En un contexto formal, no. En un contexto formal dices la premisa, la conclusión mm, queda por descontado que la vas a decir, ¿no? En cualquier contexto formal, en cualquier contexto serio, académico, la vas a decir. Pero lo que tienes que cuidar es que no falte la premisa, porque tú estás bien contento con tu conclusión, ahí sustentando tu tesis, ¿no? De pregrado, y te dicen ya, pero no sé sé todas las premisas y tú, perdón, me faltó aclarar esto. Entonces tienes que sacarlo, tienes que explicitarlo. Ejemplo de un juicio, un entinema, un juicio entinematoso, en un contexto cualquiera, aquí hay. Imagínate que tú ingresas a San Marcos y estás un día saliendo del comedor y pasas por la Facultad de Letras, luego te vas por la clínica universitaria y luego, como quien se va a odontología, estás por residencia universitaria y tienen su refugio sanmarquino, ¿no? Entonces, como buen sanmarquino, tú amas a los animales o ya, si no los amas, tú los respetas mucho, ¿no? Como buen sanmarquino. Entonces, un día están con su grupo de amigos, justo falta Ricardo y Ricardo no lo ve y cuando están yendo para, como te había dicho, para odontología, se están yendo por la residencia universitaria, ven que Ricardo está golpeando perros callejeros. Y entonces ustedes, su amigo, ¿no? Y el perro, les preocupa, entonces lo separan y si te encuentra un estudiante sanmarquino de tiempo, te puede hacer un escándalo y va a decir cómo vas a golpear uno de los animales que viven dentro de la residencia universitaria, son casi parte de nuestra familia sanmarquina. Entonces, hay que comentar esto a alguna autoridad, hay que llamar a la policía, te puede decir alguien de la cólera, ya. Ustedes, más allá de todas esas, de esas cuestiones, muy probablemente se van a mirar entre ustedes y van a decir, oye, Ricardo golpea perros callejeros. Sí, sí, sí. Y otro va a decir, creo que Ricardo no es buena persona. Ricardo es malo. Y todos van a estar de acuerdo en esto. ¿Pero por qué? A ver, vamos a analizar qué es lo que falta ahí, ¿no? ¿Cuál es la conclusión a la que llegan todos después de haber visto a Ricardo golpear a un perro callejero? Ricardo es malvado. Y todos están de acuerdo, ¿ah? Pero aquí la premisa es una premisa incompleta, aunque no lo parezca, porque lo único que dicen todos para concluir que Ricardo es malvado es que Ricardo golpea perros callejeros. En este caso, ¿sabes cuál es la premisa y cuál es la conclusión? Con el por lo tanto. Este por lo tanto viene a ser un indicador de la inferencia, o sea, el indicador de la inferencia es lo que te dice dónde inicia la conclusión. Entonces, tú vas a tener la suerte de que cuando te presenten un argumento, acá un paréntesis, puedan presentártelo con un indicador de inferencia. Por lo tanto, por lo visto, por lo dicho, en vista de lo sustentado, y ahí te viene la conclusión. Pero van a haber situaciones, ocasiones en donde no necesariamente va a haber un indicador de inferencia para la conclusión. Y ahí lo vas a tener que descubrir por otros medios, pero eso lo vamos a ver yo ahorita. Cierro el paréntesis. Entonces, tú tienes en este caso la conclusión, todos dicen, no, Ricardo es malvado. La premisa explícita es que Ricardo golpea a perros callejeros, por tanto es mala persona, dices tú, todavía te enojas, ¿no? Y alguien dice, sí, si alguien golpea, si Ricardo golpea a perros callejeros, es mala persona, ya. Pero de pronto está alguien que no entiende mucho, no los entiende y dice, eh, oye, Ricardo golpeó a perros callejeros, es cierto, pero es mala persona. Y luego sale tu amiga que es sanmarquina, amante de los perros todavía, y dice, mira, en lo que a mí respecta, quien golpea perros callejeros es una mala persona. Todo aquel que golpea perros callejeros es malo, no puede ser bueno. Entonces tú dices, es cierto, es cierto. Ellos dicen que Ricardo es malvado, en base a que Ricardo golpeó perros callejeros, y claro, todos sabemos
todos pensamos por valores, por cultura, por crianza, que quienes golpean perros callejeros son personas malvadas. Entonces, no ha sido necesaria decir el argumento, la premisa implícita. Ya es parte de todas las personas que compartimos esta manera de pensar que aquel que golpea perros callejeros es malo. Es tan obvio que si alguien dice, no, pero él golpea perros callejeros, todo el mundo dice es malo. Pero en este caso, en este contexto, se ha obviado la premisa. Han tenido que venir alguien y decir, oye, pero ¿cómo no vas a entender el sentido? O sea, todo aquel que golpea perros callejeros es malvado ya. Y esto, chicos, es algo que ves, se da en un contexto informal. En este caso. Ahora, podemos hablar, te voy a dar dos ejemplos más, un ejemplo más nada más para que veas un argumento, un entinema, ¿no? En este caso, te voy a dar un ejemplo cuando falte la conclusión. Presta atención. Tú tienes un grupo de amigas, de nuevo en San Marcos, ¿no? Y este grupo de amigas siempre se junta y de pronto viene, no sé, pues una estudiante de intercambio. Solamente estoy dando ejemplos, no me dices que estoy contando nada. Entonces, viene una persona de intercambio un ratito y tú y tus amigas, pues ahorita están en la tarea de consolar a una de ustedes porque justamente acaba de terminar con su novio. Entonces todas están muy apenadas por ella, van a su casa a comer chocolate o dan vueltas en el burro en la ciudad universitaria eh, como loquitas, ¿no? Tratando de consolarla a ella porque está muy mal, tienen que estar con ella, ya. Entonces, se dan cuenta o una de ustedes advierte que la nueva estudiante de intercambio, que se llama un nombre X, Carla está queriendo ser parte del grupo de amigas que somos todas nosotras y nosotros lo estamos pensando, estamos diciendo, bueno, es una chica que de pronto no tiene muchas amigas, se ve que es una buena chica, de pronto puede ayudarnos, ¿no? A brindarle apoyo moral a la amiga X que está mal, ¿no? Entonces, están pensando eso cuando viene una de ustedes que son sus amigas y dice, mira, acá va a faltar la conclusión. Eh, no, Stephanie es la que está mal. Carla está coqueteando con el exnovio de nuestra amiga. Y todos ustedes dicen, ¿qué? ¿Qué está coqueteando con ella? Sí. Y luego tú agarras y dices, quien coquetea con el exnovio de alguna de nuestras amigas no puede ser nuestra amiga. Cerrado. Todas se miran las caras, asientan. ¿Cuál es la conclusión? Que Carla no puede ser nuestra amiga. O sea, no ha sido necesario que yo lo diga. Es algo tan obvio, tan evidente, que con solo decirte, que con solo que alguien venga y te diga, oye, Carla está coqueteando con el ex de nuestra amiga, y que alguien diga, no, 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 eso no hacemos nosotras, no. Aquella persona que coquetea con el ex de nuestra amiga ya no puede ser parte de nuestro grupo de amigas. Todas se han visto, han asentado de cabeza y se han ido a comer helado, ¿no? Con su amiga, que está mal y no le han contado nada. O de pronto sí, no, pero con otros fines. Ya, pero aquí la conclusión es la que ha faltado, pues tendría que haber alguien dicho, ¿no? De pronto viene tu propio novio y te dice, oye, pero ¿por qué no puede ser su amiga? Y tú agarras y le dices, quien coquetea con el novio con el exnovio de una amiga no puede ser nuestra amiga. Y tu novio de pronto está pensando, ¿no? Puntos suspensivos en la cabeza. Y tú le dices, novio, o como se llame, ¿no? Novio X. Quien coquetea con el exnovio de nuestra amiga no puede ser nuestra amiga. Mira, mira, Carla coquetea con el exnovio de nuestra amiga. Conclusión, Carla no puede ser nuestra amiga, no puede ser parte de nuestro grupo de amigas. O sea, es muy obvio para ustedes. Bueno, a tu novio se lo has tenido que comentar, pero en este caso faltaba la conclusión. Pero podría haber faltado la premisa, claro, en un caso muy parecido. Te pongo otro caso parecidísimo, en este caso de amigos, ¿no? Eh, ¿Cuál vendría a ser en este caso lo que falta? En este caso vendría a faltar una premisa, como en el ejemplo de acá. ¿Cuál vendría a ser una premisa y una conclusión? Imagina que tú y tu grupo de amigos están pues muy contentos haciendo sus cosas, están en el comedor universitario. Están todos ustedes en el comedor universitario. Están comiendo y llega uno de sus amigos y les dice, oye Juanca, tu novia ahorita está ahí, mira, mira,
está, está besándose a este chico de esta otra base, ¿no? Y todos ustedes se miran, ¿no? Con las charolas ahí que no saben si dejarlas en la mesa o agarrarlas. Y van unos dos de ustedes van con su amigo a verificar los hechos, ¿no? Porque esto es argumentación. No solamente la forma, sino el contenido. Ya. Van a verificar los hechos. Y ven que la novia de su amigo realmente se está besando con un chico de otra base. Entonces, llega tu amigo, se sienta con ustedes, empieza a moquear y de pronto, aguantándose las lágrimas, le dice ya, cerrado. Y tú le preguntas, ¿vas a terminar con ella, no? Y tu amigo, sí, voy a terminar con ella. Y todo lo demás, sí, tienes que terminar con ella. Si alguien piensa lo contrario, para votarlo del grupo, no, 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 tienes que terminar con ella. Todos están de acuerdo en que tienes que terminar con ella. Ya. En este caso, la premisa habría sido, la novia no sé, pues, la novia de Juan, la novia de Juan se ha estado besando con un chico. Conclusión, Juan tiene que terminar con su novia. ¿Cuál vendría a ser la premisa implícita? Que aquella persona que se besa con alguien que no sea su novio debe, debe ser terminada por su novio, pues porque tú no vas a cometer el acto de besar a alguien que no sea tu novio y vas a seguir con tu novio. En este caso, lo que ha quedado implícita ha sido la premisa. Entonces tu amigo ve a su novia besándose a otro chico y al toque todos concluyen, no tienes que terminar con ella, porque claro, todos tienen implícito que pues aquella persona que besa a alguien que no sea su novio, pues tiene que ser terminada, ¿no? No va a seguir el novio o la novia de ella como si nada. En este caso quedó implícita la premisa, ¿no? Todos obviaron la premisa, es obvia la premisa, y por eso con una premisa nada más y una conclusión pudieron ser capaces de entenderse. Pero en un contexto formal, en un contexto ordinario, esto no se debe hacer, chicos, y entonces un entinema no debe ocurrir en un contexto formal, en un contexto serio, académico, siempre tienes que decir todas las premisas. No puede faltar la premisa, porque si alguien se da cuenta, te dice, no, tu argumento, tu razonamiento es inválido y lo tienes que cambiar o, mejor, en el mejor de los casos, tienes que corregir el entinema. Ah, esta es mi premisa implícita, la digo, ya, y tu argumento se vuelve un argumento válido. Ahora, vamos a ver la defensa de una tesis mediante una justificación racional. Chicos, ¿por qué es importante defender una tesis mediante una justificación racional? Porque como les decía un poquito al comienzo, eh, hoy en día el ámbito de la argumentación va un poco por el lado de qué es lo que a mí me parece, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que quiero, ya, pero eso no es argumentación. En la argumentación, lo que sostiene lo planteado, lo preferido, lo gustado, lo, eh, la tesis presentada, lo dicho, viene a ser un proceso racional, o sea, la razón es la que brinda sus motivos con respecto a una razón diferente, o sea, otra persona que piensa diferente, y es la razón de esta otra persona que piensa de forma diferente la que reconoce o no la validez de esta otra razón. Y esto es algo que hoy en día pues no ocurre, pero debería ocurrir. Por eso están falacias como ad hominem. Ad hominem es un gran ejemplo de cuando tú no atacas el argumento, sino que atacas a la persona y por ningún motivo, o sea, se discute razón con razón. Y aquí lo que debe determinar es precisamente la honestidad de la razón, pues que aunque tú quieras mucho creer algo, defender algo, sostener algo, si viene alguien y te argumenta de forma adecuada algo con una conclusión diferente, con un motivo, con una idea distinta, incluso opuesta a la tuya, tú tienes que reconocerlo, si está bien argumentado, si está bien razonado. Entonces, para defender una tesis mediante una justificación racional, es importante que tengas en cuenta eh, cuál es la función de cada parte de un argumento o de un razonamiento, porque un argumento o un razonamiento, de hecho tú lo has visto en lógica, es una estructura en la cual, ya, como habías estudiado en lógica, ¿no? Según la lógica, la argumentación es una estructura que está conformada de proposiciones de las cuales una o más son premisas y una conclusión. Ya, esto se amplía en el ámbito de la argumentación varía un poco. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a importar también es el contenido y aquí también va a importar la manera en la que lo digas,
porque el objetivo es convencer al otro, ¿no? Entonces, dentro de la teoría de la argumentación, un argumento es una estructura en la cual haces afirmaciones, presentas ideas, das motivos racionales para demostrar o para sostener o para apoyar algo que tú estás planteando, algo que tú estás defendiendo. Entonces, siempre un argumento, un razonamiento dentro de la teoría de la argumentación, no únicamente dentro de la lógica, va a tener uno o más premisas. Pero ¿en qué sentidos yo la llamo premisa? Yo llamo premisa a algo dentro de la argumentación cuando eso que yo digo como premisa, lo que va a venir a significar son las bases para que yo diga algo a partir de estas bases. En este caso, ¿qué es lo que está sostenido por las bases? La conclusión, pues. La conclusión es aquello justamente que se defiende, que se sostiene a partir de las premisas. Y esta es la diferencia entre las premisas y la conclusión, que las premisas apoyan, afirman, sostienen algo en favor de la conclusión. Y la conclusión es lo que al final yo planteo, pero yo lo planteo no por las puras, sino porque lo defiendo en base a las premisas. En ese sentido se remiten. Ahora, un conector de inferencia, chicos, como les dije hace un momento en el ejemplo de Ricardo, puede aparecer o puede quedar no dicho. Ahora, no vayas a confundir que yo no diga el indicador de inferencia con un entinema. Ten cuidado acá. En un entinema, o lo que no aparece es una premisa o lo que no aparece es una conclusión. Qué raro que no aparezca la conclusión, pero puede ser en este contexto que te di de que todas se miraron y dijeron, ya no puede ser nuestra amiga, pero nadie lo explicitó, solamente se miraron y lo sabían, ya. Pero puede darse. Pero en el caso de un conector de inferencia que falte, no implica para nada que haya un entinema, porque un indicador de inferencia o un conector de inferencia es solamente un grupo de palabras que te permiten conectar donde inicia la conclusión. O sea, si yo te digo acá, Ricardo golpea perros callejeros, quienes golpean perros callejeros son malvados, por lo tanto, Ricardo es malvado. Ya, ese por lo tanto, Ricardo es malvado, ese por lo tanto es un conector de inferencia, porque justamente tú ves por lo tanto, por lo dicho, por lo visto, por lo sustentado, o en favor de lo mostrado, ya. Y lo siguiente es la conclusión, pero eso puede tranquilamente no estar dicho. De hecho, en tu balotario, eh, en tus herramientas de aquí de la pre, en tu libro, en tu semanario, a ti te viene un ejemplo de un entinema en el cual, un entinema, perdón, no, un argumento en el cual no está el conector de inferencia. Pero lo que sí está, que es lo que no debe faltar, es la premisa y la conclusión. Porque cuando falta la premisa y la conclusión en un contexto académico, ahí estás en aprietos, tienes que explicitar la premisa nunca puede faltar, la conclusión rara vez falta. Entonces, en ese ejemplo que te dieron, incluso, no solamente que falta el conector de inferencia, que puede o no puede aparecer, sino que además la conclusión está al inicio. Tú sueles poner la conclusión al final, pero la conclusión puede estar al inicio. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo el siguiente argumento, eh, el sol es perjudicial, los rayos solares son perjudiciales. Entonces eso te pones a pensar y dices, pero la vitamina D no es importante. Y viene la otra persona yo te digo, ¿no? Porque a mí, para mí los rayos son perjudiciales. Te digo, no, pero mira, este, dañan el ADN de la piel, eh, arrugan la piel, voy a parecer una pasita, hacen que uno transpire demasiado. No le permite a uno pasar tiempo al aire libre. Todo lo que te acabo de decir es un argumento, porque estos motivos que te di, que daña el ADN de la piel, la arruga, no permite salir al aire libre con comodidad, y el otro argumento que te di es que hace sudar mucho en exceso, te los di justamente para defender lo que yo creo, lo que yo planteo, que es que el sol es perjudicial. Entonces, en ese argumento que yo te acabo de dar no está el conector de la inferencia, como el ejemplo que te dieron ahí del uso de fetos para el desarrollo de la ciencia, y eso te lo pusieron casi al inicio. Te pusieron, es míope y terco no usar fetos en el ámbito de la investigación. eh, ¿Y por qué? Porque de todas maneras se desecharían,
porque supone un gran avance de contar con este tipo de modelos de estudio, porque abundan, no sé, por ejemplo. Entonces, en este caso, en este ejemplo que te acabo de dar y en el ejemplo que te acabo de citar de tu libro, de tu semanario, en ambos casos, la conclusión va al inicio. Las premisas van al final, incluso no hay conector de inferencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tú tienes que diferenciar las premisas de la conclusión por cuál se apoya en cuál. En el caso que yo te dije, la que se está apoyando en todo, la conclusión es que el sol es dañino, el sol es perjudicial. Y las premisas son justamente todo aquello que apoya esa postura. Y en el caso que te acabo de citar de tu semanario, la conclusión es que es míope y terco oponerse a que se utilicen fetos en el estudio de la investigación científica. ¿Y cuáles eran las premisas? Que esto, de todas maneras hay fetos producto de abortos que de todas maneras se botarían a la basura, que suponen una gran ayuda para los estudios científicos. Entonces, en este caso, estos son los que apoyan a otra, que en este caso vendría a ser la conclusión que te di al inicio. Entonces, date cuenta que para entender un argumento, lo que tienes que entender es la función de cada afirmación, porque siempre va a haber una que se apoya en las demás, y esta que se apoya en las demás es la conclusión. Y aquella o aquellas afirmaciones que apoyen o que demuestren esa conclusión, que digan algo en favor de ellas, son las premisas. Y el conector de inferencia puede o no puede estar. Eso tranquilamente puede o no puede estar, y el argumento sigue siendo válido. El argumento siempre va a ser válido. En cambio, cuando ocurre un entinema, ahí no es que falte simplemente el conector de inferencia que puede o no puede aparecer. Ahí lo que falta es algo central, o la premisa o la conclusión. Y en un contexto formal, serio, académico, no puede faltar nunca la premisa. Porque si falta la premisa, tu argumento se convierte en inválido. Tienes que explicitarla para que recién a partir de ahí tu argumento pueda ser válido. Chicos, ¿se entendió? Ya. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Ya. Vamos a hablar de la defensa de una tesis perdón, de la refutación del argumento y la contraargumentación. Acá de decir, perdón, refutación. Me salió la R y la T están al costado. Ya. Chicos, tanto la refutación de un argumento como la contraargumentación son bastante comunes. O sea, surgen dentro del ámbito de la argumentación. ¿Por qué? Porque yo en algún momento te he dicho que argumentar es algo muy antiguo para el ser humano. ¿Por qué? Porque la argumentación parte de la necesidad de ponerse de acuerdo. Tú das tus razones para lo que tú consideras, y la otra persona da sus razones por las que considera algo, y yo doy mis razones por las que considero algo en favor de alguno o completamente diferente a lo que ustedes me están diciendo. Entonces, justamente porque partimos de que no estamos de acuerdo y tenemos que eh, resolver la diferencia de opinión entre nosotros, o porque tenemos de alguna forma que persuadir al otro de que nuestra conclusión, en vista de nuestros argumentos, de nuestras afirmaciones, está mejor argumentada, es mejor que la conclusión del otro en vista de sus argumentos, en vista de sus razones, afirmaciones, es que surge la necesidad de argumentar. Pues entonces, aquí entran a tallar la refutación de un argumento y la contraargumentación, que se va a dar siempre cuando se muestran argumentos, justamente porque partimos de no estar de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre refutar un argumento y contraargumentar? Chicos, la diferencia es en cuál de las dos te vas a sentar muy tranquilo y no vas a pensar más allá de encontrar el defecto en el propio argumento. En cambio, en la otra vas a tener que alistarte, presentarte y decir, ya, todo lo que dices puede estar muy correcto, pero yo tengo otro argumento en contra del tuyo. La primera que te acabo de mencionar, en la cual tú no vas a tener que hacer más que solamente encontrar la falla del argumento del otro, y a partir de esa falla refutar, tumbar, como se diría coloquialmente, el argumento del otro, es la refutación del argumento. En cambio, en la contraargumentación, ahí sí tú tienes chamba. La chamba es, al argumento del otro, tú tienes que contraponer, contrastar otro argumento, es decir, otras premisas para otra conclusión diferente,
opuesta, contraria a la que dice el otro. Entonces vamos a ver un ejemplo de refutación de un argumento y de contraargumentación para resumir esta definición de cada uno. En el contexto de un debate, en el contexto de un desacuerdo, en el contexto de una discrepancia, ¿no? Viene alguien y tú y se ponen, ¿de qué discrepan, no? ¿Sobre qué rebaten? Sobre la necesidad o no necesidad de la ociosidad, ¿no? O sea, la ociosidad es necesaria, tenemos que dedicarnos un tiempo al ocio, o el ocio en sí es algo malo. Entonces, en ese contexto, viene tu compañero, tu amigo, y te dice, "Mm, ¿sabes? La ociosidad es madre de todos los vicios". Y tú te acuerdas que así te decía tu abuelita, ¿no? Cuando estás echado descansando. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y luego tu amigo viene y te dice, además de eso, ¿no? Te dice, pero como es madre, hay que respetarla, se respeta la ociosidad. Entonces tú te ríes y dices, oye, tiene sentido lo que dices, ¿no? Y luego te paras un momento a pensar. Aquí, aquí no está la palabra madre variando de sentido. O sea, la palabra madre no está siendo literalmente definida en la primera parte como origen, como fuente, y en la segunda parte no me la está diciendo como literalmente la persona que da a luz, que amamanta, que cuida, que cría. Entonces, espera, porque tú ya estabas pensando decirle por qué no es cierto, ¿no? O sea, por dar otros argumentos. Tú dices, no, yo no necesito hacer más. Espera. Más allá de la risa que me ha dado lo que has dicho, amigo, tú estás cometiendo un error. Tú estás cometiendo una falacia. Esta es una falacia de equívoco, porque la palabra madre varía en su significado cuando me la mencionas como de madre de todos los vicios, y cuando me la mencionas de una madre a la que hay que respetar. Entonces, en una refutación del argumento esto pasa, chicos. No tienes que hacer más en una refutación que argumento, sino tomar el argumento del otro y decir, aquí está el error. ¿Y cómo demuestras que un argumento es erróneo? ¿Te acuerdas? Porque eso lo has visto en tu clase pasada. Un argumento es erróneo por definición básica cuando la conclusión no se deduce de las premisas. Ya, un argumento en el cual la conclusión no se deduce de las premisas y sin embargo lo parece, son unas falacias. En este caso, falacia de atingencia. Una falacia de atingencia rompe ese principio. La conclusión no se deduce de las premisas, aunque lo parece. Pero también existen las falacias de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad son aquellas en las cuales es ambiguo, o sea, varía el significado de una palabra, o la sintaxis está mal escrita o está mal enfatizada. Entonces, en este caso, en la refutación de un argumento, tú te quedas muy tranquilo y detectas el error, y por eso refutas el argumento. Dices, no, eso que tú me acabas de decir, amigo, para defender la sociedad está mal dicho. Lo corriges, lo cambias, o yo no tengo acá que decir nada más hasta que tú no enmiendes tu error. Esa es refutación de un argumento. En cambio, la contraargumentación, otro día estoy discutiendo con mi amigo sobre los videojuegos, ¿no? Yo estoy en contra del uso de los videojuegos, sobre todo en niños, y mi amigo está a favor, ¿no? De todas las edades pueden recurrir a este juego, a este inocente juego, ¿no? Entonces, mi amigo y yo estamos discutiendo y en algún momento él me dice, los videojuegos, mira, yo no te digo que sean perfectos, pero los videojuegos estimulan una parte del cerebro asociada con la memoria. Mejoran la psicomotricidad en niños, les ayudan a desarrollar, no sé, pues estas conexiones motoras. Y además, para los jóvenes, tiene beneficios como mejorar la rapidez mental. Y entonces tú primero tratas de refutar, ¿no? Su argumento tiene algo malo. A ver, se ha equivocado, ha enfatizado algo, está utilizando alguna ad populum, ad misericordia, ad hominem. No. Entonces, de todas maneras, porque su argumento sea muy convincente, tú no vas a decir, ahí ya estoy de acuerdo. Porque argumentamos porque en principio no estamos de acuerdo. Entonces, ahí viene la contraargumentación. Cuando no has podido refutar el argumento, o sea, cuando en principio el argumento no está mal como en el primer caso, ahora tú puedes agarrar y decir, muy bien, está muy bien lo que tú has dicho, pero ¿sabes qué? Yo tengo otras afirmaciones, acuérdate de la estructura básica de toda argumentación. Yo tengo, ¿qué es defender algo? Yo tengo otras premisas, yo tengo
otras afirmaciones para una conclusión diferente a la que tú me estás diciendo. Porque claro, ¿tú por qué me estás diciendo los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en niños y la rapidez mental en jóvenes? Porque tú quieres concluir que los videojuegos son buenos, son beneficiosos. Entonces yo tengo como aspiración otra conclusión, que es que los videojuegos son perjudiciales, son perniciosos, son dañinos. Entonces, como yo no he podido refutar tu argumento, porque tu argumento está bien construido, no cometes una falacia de atingencia o de ambigüedad, tu conclusión sí se deduce de las premisas, ya está, no es falacia de atingencia, y no utilizas ninguna variación de significado o de sintaxis o de enfatización, o sea, no hay falacia tampoco de ambigüedad. Entonces, como yo igual no estoy de acuerdo con tu conclusión, yo puedo defender otra conclusión con otras afirmaciones, con otras premisas, y eso es contraargumentar. A tu argumento contrapongo otro, otro está en contra de ese argumento. Entonces digo ya, lo que tú dices sí puede ayudar a considerar que los videojuegos son beneficiosos. Pero todo videojuego, también por su naturaleza, genera adicción porque es algo que está destinado al ocio y todo lo que está destinado al ocio, eh, cualquier forma de ocio genera adicción. Entonces, los videojuegos pueden ser adictivos y además los videojuegos, su uso evita que parpadeemos muy seguido porque estamos ante una pantalla y encima estamos sobreestimulados. Entonces, su uso en exceso, que es para lo que está pensado el videojuego para ser usado en exceso, empeora la vista. Entonces, por esos motivos, yo considero en contra de lo que tú dices, que el uso de los videojuegos es malo o es pernicioso o es inadecuado. Entonces, es ahí donde está la importancia de también saber contraargumentar. Si tienes la suerte, refutas el argumento. Está mal su argumento y aquí esto estás haciendo, estás cometiendo o una falacia de atingencia o de ambigüedad. Pero en caso que prueban una conclusión de un tipo, yo contrapongo otras premisas para probar una conclusión de otro tipo, de pronto opuestas, ¿no? O diferentes. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Hay alguna duda? Todo claro, Miss. Ah, ya. Perfecto. Si se entendió, está todo claro. Está bien. Ya, entonces, al hablar de argumentación, como yo te he dicho, la teoría de argumentación es importante precisamente porque todo ámbito de la historia humana ha tenido la necesidad de ponerse de acuerdo y entonces por eso es importante argumentar. También tenemos que recordar que existen ámbitos en los cuales somos un poco más estrictos al momento de pedir argumentos antes que en otros. Como te digo, tú los motivos que le das a tu, no sé, pues a tus amigos por los cuales, por ejemplo, ¿no? Llegas a, no sé, pues te pongo un ejemplo nada más, no, no aludo a nada, pero imagínate, ¿no? Tú los motivos que le das a tus eh, amigos por los cuales, por el cual, por los cuales no llegas a casa a dormir todas las horas, a la misma hora todos los días, no va a ser la misma forma de argumentar y no va a requerir la misma calidad de evidencia, el mismo orden, el mismo, la misma, capacidad de persuasión que cuando tú vayas y le justifiques a una jueza ¿por qué no llegas a dormir toda la noche? Porque tu esposa ya te ha demandado, está pensando por ahí que estás gastando mal la plata de ella y sus hijos. Entonces, poniéndote ese ejemplo, te doy a entender que si bien argumentar es parte de la historia de los seres humanos, tratar de ponerse de acuerdo respecto a una desaveniencia es parte de la historia del hombre. Es cierto también que existen ámbitos en los cuales se va a exigir de diferente manera que una argumentación sea presentada. Y uno de estos espacios precisamente viene a ser el espacio científico. Porque la ciencia, acuérdate de Comte, que tú has visto ya en filosofía moderna con tu docente, las pretensiones del conocimiento para Comte. El conocimiento con C mayúscula para Comte tiene que ser un conocimiento que sea realista, práctico y relativista. Y es el único que encuentra que cumple estos requisitos bien, es el conocimiento científico. Pero ¿por qué el conocimiento científico es realista, práctico y relativista? Porque es un conocimiento que
diferencia, por ejemplo, del conocimiento mágico, religioso, del conocimiento incluso filosófico, metafísico, se basa en los hechos, porque es práctico, tiene que servir para algo. ¿Y por qué es relativista? Porque como justamente se aleja de la metafísica, que plantea, por ejemplo, el dominio de principios absolutos, el conocimiento científico para Comte va a reservarse el no considerar principios absolutos. De hecho, Comte va a decir, ¿quieres saber si hay un principio absoluto? Yo te lo digo, todo es relativo. Todo es relativo ¿a qué? Al contexto, a los métodos de investigación, al lenguaje que se usa, la técnica, al nivel de avance de la técnica. O sea, todo es relativo. Por eso la ciencia no es religión, la ciencia busca constantemente superar su nivel de precisión con respecto a su objeto de estudio, ¿no? Que puede ser un objeto natural o puede ser un objeto social, ¿no? Las llamadas ciencias sociales. Entonces, ¿para qué te decía todo esto? Para que tengas claro que la investigación científica, los tipos de argumentos que ella va a presentar, tienen que estar basados o tienen que respetar o tienen que seguir los siguientes requerimientos, que parten un poco de la definición que te acabo de dar de lo que para Comte es ciencia. Primero, cuando tú argumentas en un contexto, no sé, pues ordinario, de pronto puedes dar razones inventadas o razones no confirmadas completamente y tranquilamente pueden ser admitidas en un contexto jocoso, en un contexto ordinario, en un contexto entre amigos, ¿no? Ya, cuando la investigación científica se presenta, que mayormente se presenta en papers, se presenta en revistas indexadas, ¿no? Se presenta en coloquios, en simposios. Toda argumentación presentada justamente dentro de la investigación científica va a tener que ser basada en evidencia empírica, en hechos comprobables, verificables, falseables. ¿Qué quiere decir falseable? Que tú vas y tú eres capaz de comprobar o de desmentir lo que te está diciendo alguien porque se está basando en hechos que tú también puedes investigar o comprobar. O sea, toda argumentación que se presente de la ciencia tiene que ser verificada, falseada o debilitada por la evidencia. Es como si yo te dijera a ti, existen almas en la luna. Porque esto que te acabo de decir no es un juicio científico. Porque ¿cómo vas y verificas que hay almas en la luna? Te vas con la varita de Harry Potter, te llevas una máquina de, no sé, este dibujo que creo que veías con Gravity Falls, o sea, ¿cómo te vas con un ángel, ¿no? Y le dices, verifícame si hay, no sé, ¿cómo lo haces? No es algo que pueda entrar dentro de la investigación científica, porque todo tiene que estar basado en la evidencia empírica. Y esto implica la verificación o la falibilidad de algo. Un argumento científico es que yo te diga, existe agua en la luna. ¿Por qué esto sí es, si esto es un argumento científico? Incluso si no existiera, porque yo puedo ir, yo leo un paper, ¿no? Y ese paper dice, acaban de descubrirse cráteres llenos de agua en la luna. Yo puedo, si tuviera el suficiente recurso, también, la ciencia hay que fomentarla, yo puedo ir en una nave espacial a la luna, pararme ahí, sacar un instrumento de punta que recoge muestras y ponerme a buscar los cráteres en la luna. Si los encuentro, sí es un argumento no solo científico, sino que es un argumento científico correcto. Y si yo voy y no encuentro ni un solo cráter de agua en la luna, ¿es un argumento científico? Sí, pero solamente que es un argumento científico incorrecto. ¿Pero por qué siempre es un argumento científico? Porque siempre hay evidencia empírica que hace que algo pueda ser verificado, que tú digas si es cierto, o hace que también sea falseado, tú vayas y digas, no, no es cierto. Por eso la ciencia es ciencia, porque la ciencia cuando te plantea algo, te lo plantea de tal manera que tú puedes confirmarlo. Cuando la ciencia decía hace mucho tiempo que los animales que son mamíferos, todos ellos son criados, terminados de ser formados dentro del llamado, del llamado vientre materno, del cuerpo de la propia mamá. Entonces,
todos consideraban eso, hasta que en un lugar muy escondido, muy recóndito del mundo, alguien encuentra a un animal que es mamífero, pero que sí ponía huevos, que era, bueno, el ornitorrinco, ¿no? Entonces, este argumento que ellos dieron de que existen un animal que es mamífero y que pone huevos, que es algo que nunca se había encontrado, fue tomado por la comunidad científica con recelo, pero era un argumento científico. ¿Por qué? Porque tú podías ir al mismo lugar donde la persona había encontrado, haber dicho encontrar ese animal, podías encontrar al animal y observarlo para ver si ponía o no ponía huevos. Por eso es científico, porque como está basado en evidencia empírica, cualquiera con las herramientas e instrumentos adecuados puede ir y ver y comprobar, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Es verdadero? ¿Es falso? O no es tanto así como dice, sino que es de otra manera, pero es posible. Y por eso una argumentación es científica, de esa forma. Ahora, otro requisito importante para la argumentación dentro de la investigación científica viene a ser, ¿para qué me sirve esa argumentación que estoy dando? ¿Para qué argumento dentro del ámbito de la ciencia? Yo argumento dentro del ámbito de la ciencia con el objetivo útil, o sea, es útil para mi argumentación. Yo argumento para explicar, dar luces que se ayude a entender un fenómeno, sea un fenómeno natural o sea un fenómeno social. En el caso del ejemplo que te di, el ornitorrinco, yo di una argumentación para ayudar a explicar cómo funciona el proceso embrionario de los animales, ¿no? En este caso, se cree que dentro del proceso embrionario de los animales, todo aquel animal que mama, que recibe leche materna, suele ser terminado de formar dentro del vientre materno. Pero por lo visto, no siempre es así, porque vino alguien y dijo, no, yo quiero explicar este fenómeno natural a partir de otro argumento. Y el argumento, que está basado en evidencia empírica, por cierto, pueden ir a buscar al ornitorrinco, es que hay un tipo de animal que es mamífero, pero que al mismo tiempo pone huevos. Entonces, este argumento que se dio ayudó a entender un poco mejor este fenómeno natural y así puede darse con los fenómenos sociales, por ejemplo. También pueden plantearse ese tipo de argumentos dentro de los fenómenos sociales. Es como si alguien, un ejemplo de este fenómeno social, rapidito nada más, es como si alguien dijera las revoluciones sociales nunca cambian nada dentro de la sociedad, o si cambian algo dentro de la sociedad, lo cambian a muy poca escala. Esto que yo te acabo de decir es una argumentación científica porque está basada en evidencia empírica. La persona que lo decía hasta el siglo, no sé, pues 19 o 18, lo decía porque hasta ese momento las revoluciones de pronto, ¿no? Hasta donde él había visto, no hacían un cambio tan profundo, no tan significativo. Ahora vino alguien y dijo, y eso que había dicho ayudaba a entender ese tipo de fenómenos, ¿no? Sociales. Y luego vino alguien y dijo, la Revolución Francesa es un gran ejemplo de cómo las manifestaciones sociales que se dan en un contexto radical son capaces de cambiar todo el orden social precedente. Y entonces esto estuvo basado en evidencia empírica, sí, estuvo basado en las noticias, estuvo basado en los propios testimonios, en la gente que fue y vio esto, en aquellos reyes que ya no recibían cartas de los otros reyes de Francia, que habían sido pues desvividos, como dicen hoy en día. Entonces, esta afirmación, que esta última que di, que las revoluciones sociales dadas desde un contexto muy hostil y masivo, sí pueden cambiar el fenómeno social, toda la historia de una sociedad, también era una argumentación en la investigación científica, porque estaba basada en evidencia empírica, cualquiera podía ir y ver cómo habían desvivido a los reyes de Francia y al mismo tiempo ayudaba a explicar, entender un poco mejor un fenómeno natural. Pero además, la argumentación en la investigación científica tiene que seguir un tercer requisito que es importante. No solo tiene que estar basada en evidencia empírica que cualquiera con instrumentos adecuados pueda comprobar, y no solamente debe ser útil, debe ayudar a entender, a explicar un fenómeno natural o social, sino que además toda argumentación dentro de la investigación científica debe seguir, debe procurar construirse en base a ciertas normas que mayormente son dadas por la propia comunidad científica, por las cuales va a ser considerada válida. O sea, tú puedes basarte en evidencia,
tú puedes explicar algo que sea útil, que tú puedes explicar algo que sea útil para entender un fenómeno social, pero lo escribes sin APA, el terror de todo sanmarquino, ¿no? Que está haciendo su tesis. O ya, te voy a dar un ejemplo más cotidiano. O lo escribes de manera desordenada. O para confirmar lo que tú dices, utilizas anécdotas personales. O utilizas instrumentos que no son adecuados. Entonces, esa argumentación, esa investigación que tú digas, esas premisas para tu conclusión, no van a ser consideradas argumentación científica, pues, porque si bien se basan en la evidencia empírica y si también llegan a ser útiles para entender un fenómeno social o un fenómeno natural, no están dadas según la idoneidad que después de una gran investigación, la comunidad científica ha comprobado que debe tener una argumentación. Entonces, debes de basarte en ciertas normas. Por ejemplo, para entender un fenómeno social, porque en un fenómeno natural, pues está un poco claro, ¿no? Cuáles son las posibles normas, ¿no? Para hacer una investigación natural, hay normas que da la propia, el propio, la propia comunidad científica, ¿no? Tienes que basarte en los instrumentos adecuados, tienes que respetar ciertos códigos de ética, por ejemplo, ya. Pero en una investigación del fenómeno social, ¿qué cosa debo seguir? Por ejemplo, tú quieres hacer, de ahí te viene algo en tu balotaria, me parecen, tus preguntas. Tú quieres hacer una investigación sobre la, la lengua de un determinado lugar, ¿no? Y tú dices, ya, ¿qué puedo hacer? Yo tengo una tía que vive ahí. Ah, yo voy a preguntarle a mi tía, ¿no? ¿Qué tal, cómo le ha ayudado la lengua de ahí a que ella pueda desarrollarse, ¿no? Pueda desarrollar su cultura. Ya, esto no es científico, porque si bien la experiencia de mi tía es verdadera, y porque si bien lo que me diga puede ayudar a entender un poco ese pueblo, yo no voy a presentar eso como una investigación. Yo, en lo que sí me puedo basar es en todo eso, en evidencia empírica y en construirlo de tal forma que sea útil, yendo a la comunidad e investigando como la ciencia me dice que tengo que investigar en una comunidad de lenguaje. Por ejemplo, al momento de investigar un fenómeno social para el que supuestamente no hay ningún tipo de forma de hacer un muestreo en un laboratorio, yo sí puedo. Yo puedo utilizar, por ejemplo, encuestas. Las encuestas son una forma de hacer muestreo aleatorio, porque con un conjunto de preguntas y basándome en las respuestas, si tengo datos fidedignos, mientras mayor sea también el número de encuestados. En caso, como yo he hecho esta investigación, yo he sido capaz que cosas las he basado en todos estos requerimientos. Y eso es lo que hace la ciencia. Cuando haces una investigación ya, no sé, pues científica, estudias la estructura del átomo, ya, ¿cuál va a ser tu evidencia? Los resultados a los que llegues en tu laboratorio, ¿no? ¿Por qué va a ser útil? Porque va a ayudar a entender la estructura del átomo, ¿no? Y se va a enseñar en ciertas normas, sí, porque he utilizado el microscopio de última generación, que es adecuado para este rango de estudio. No he utilizado otro que tiene mayor número de fallas, ¿no? Que la comunidad científica ha dicho que ese instrumento no se usa. Entonces, así es como debe ser una argumentación en la investigación científica. Y ya vamos a pasar, ya para concluir, a los tres enfoques del razonamiento. Chicos, ¿hay alguna duda o ya terminamos en esta parte? O sea, terminamos de explicar los enfoques del razonamiento para poder irnos ya a resolver tu balotario. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, perfecto. Entonces, como les había estado diciendo, ya habiendo visto todo, un poco desde la historia hasta los tipos de argumentos, los análisis de un argumento, los argumentos entinemáticos, ¿no? Ya habiendo estudiado la teoría de la argumentación, vamos a cerrar la idea de la cual partimos un poco al inicio, ¿no? Al momento de razonar entre nosotros, al momento de discutir en buen sentido, intercambiar ideas, los seres humanos rara vez nos vamos a poner de acuerdo de forma sencilla, si es que en un inicio partimos de estar estando de acuerdo en algo. Entonces, por eso es importante el estudiar el razonamiento, y el razonamiento no solamente se entiende como un argumento que es válido, o sea, no solamente se entiende desde el punto de vista lógico, sino que considera este aspecto, el aspecto de la lógica, pero también considera el contenido de lo que se dice al momento de argumentar o de razonar o de debatir, y
también considera el aspecto pragmático, es decir, ¿para qué se dice algo? Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los tres enfoques de razonamiento, es decir, cuáles son los tres frentes, las tres partes, las tres aristas de todo razonamiento que se tienen que tener en cuenta al momento justamente de analizar o de decir un razonamiento. Un razonamiento va a tener un enfoque formal cuando lo que veamos, lo que entendamos, lo que queramos analizar, porque igual los vamos a analizar a los tres, ¿ah? Los tres tienen que estar correctos para todo razonamiento, pero voy a ver cuándo está correcto cada una de las tres aristas, cada una de las tres partes del razonamiento. O sea, todo razonamiento que a mí me presenten, yo voy a analizarlo desde estos tres enfoques. Los tres tienen que estar correctos. Primero, un razonamiento se analiza desde el enfoque cuando lo que se busca es determinar si su forma es adecuada dentro del ámbito lógico. O sea, dicho de otra manera, el enfoque de razonamiento formal es aquel al que atiende de si por la forma del razonamiento su conclusión se deduce de las premisas. Ese es el enfoque formal. Por ejemplo, P, entonces Q, P, por lo tanto, Q. Es como si alguien te dijera, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo que abarque a los tres. Es como si alguien dijera, ¿no? Dormir adecuadamente es fundamental para tener un buen rendimiento académico. Tu profesor de psicología, voy a tomar la última parte para abarcar todo. Tu profesor de psicología está viendo que hay en el centro universitario una baja mínima, pero es una baja de todas maneras, en el rendimiento de todos ustedes en clase. Entonces tu profesor obviamente se preocupa y tu profesor dice, ¿cómo hago para que estos chicos rindan mejor? Y tu profesor averigua que todos están durmiendo mal, ¿no? Están un poco estresados y producto de ese estrés ya ni duermen bien en las noches, ¿no? Entonces tu profesor sabe que es importante estudiar, pero también sabe que es importante dormir, ¿no? Y que además podrías dormir si no te dedicaras a otras cosas que por el momento como estudiante universitario tienes que dejar de lado un poco, ¿no? Pero tú quieres abarcar todo porque también quieres vivir y entonces haces todo y no duermes. Entonces tu profesor viene y te dice, chicos, estudios que yo también veo porque soy del área de psicología. La psicología también estudia un poco el lenguaje, perdón, estoy pensando en el lenguaje. Estudia un poco el sueño, ¿no? Y en este estudio que yo he visto, se ha notado que dormir adecuadamente es fundamental para tener un buen rendimiento académico. Entonces, chicos, si ustedes duermen adecuadamente, entonces, y todos, sí, profesor, sí, creo que tendremos un buen rendimiento académico, ¿no? Y el profesor, claro, chicos, por favor, si quieren tener un buen rendimiento académico, duerman bien. Dormir mejora, es fundamental para mejorar el rendimiento académico. Ese es el enfoque formal, y dentro del enfoque formal, pues el razonamiento está bien dado, ¿no? Es válido. Ahora, en cuanto al enfoque material, ¿qué es lo que tendríamos que analizar de lo que el profesor te ha dicho, ¿no? Pues en este caso tendríamos que analizar si el contenido de lo que dice, más allá de la forma que está bien dicho por tu profesor, si las premisas están bien presentadas, cuál es si lo que está dentro es cierto o no es cierto. Y ustedes van, agarran el paper, ¿no? Alguien que está ahí aburrido, no, pues la idea no es esa, pero ya, alguien que puede, justo se topa con el paper, lo ve y ve en cuántos datos, en cuántas personas de estudio, de muestreo, cuántos años tiene la investigación, y se dan cuenta de que es verdadero lo que el profesor está diciendo. Él no se ha inventado nada. Van a la realidad y hay muchas personas a las cuales se ha investigado sus patrones de sueño y se ha visto que alcanzan un mejor descanso y un sueño más reparador durmiendo de manera adecuada y que esto sí les ha permitido mejorar sus calificaciones, sus notas, su rendimiento. Entonces, si analizamos el mismo argumento desde el enfoque material, su contenido es verdadero. Y esta es la idea del enfoque material del razonamiento, que más allá del contenido que lo ve la lógica, y en este caso estaba correcta, la forma, perdón, que la ve la lógica, y en este caso la forma era correcta, era adecuada, la conclusión se deducía. Por eso todos ustedes van a dormir bien a partir de ahora. El enfoque material también es correcto, es verdadero que dormir adecuadamente mejora el rendimiento académico. Es correcto, es verdadero. Acá te pongo otro ejemplo, ¿no?
Si alguien te dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y tú dices, ¿para qué? Ah, para decirte que yo puedo tener una religión y tú otra, ¿no? No me tienes por qué decir que soy menos peruano, ¿no? Y tú te pones a pensar, si toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión, entonces eh, él tiene derecho, ¿no? A la libertad de conciencia y religión. Que ahorita lo que estoy haciendo es algo más formal, pero ya, y en el aspecto material vas a la Constitución, abre la Constitución, capítulo 1, artículo 2, inciso 3, sí, es cierto lo que él dice, ya. Volviendo al ejemplo que te di, la forma era adecuada. Dormir adecuadamente mejora el rendimiento académico. Duermes adecuadamente, mejoras tu rendimiento académico. Ese profe sabe lógica. Desde el enfoque material es cierto porque es cierto que si duermes adecuadamente vas a tener un mejor rendimiento académico y acá hay incluso un estudio que lo dice. Ahora, y desde el punto de vista pragmático, ¿qué es lo que hay que analizar? Hay que analizar lo que ha hecho tu profesor, lo ha hecho con un objetivo. Lo ha hecho con el objetivo de persuadirlos a ustedes como sus estudiantes para que lleguen a un acuerdo con respecto a lo que él está pensando, porque claro, ustedes quieren dormir menos, con tal de hacer sus cosas y estudiar también, pero el profesor les ha dicho que no, tienen que priorizar el sueño, entonces también tienen que priorizar otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer durante el día, etcétera? Pero ya, el profesor lo que quería era convencerlos de algo, y en este sentido los ha convencido, por eso tú llegas a tu casa y dices, el profesor de psicología me ha persuadido de que dormir adecuadamente es fundamental para tener un buen rendimiento académico. Y tu mamá se queda asombrada porque ni ella te ha podido convencer y te dice, ¿cómo así, hijo? Y tú no le vas a explicar que lógicamente, no le vas a reproducir el razonamiento, ¿no? A tu mamá no le explicas eso, o si quieres se lo explicas, pero lo que tú más vas a hacer como algo que tienes que explicar es que no, mamá, es que es las personas que duermen adecuadamente, sí, acá se ve en esta investigación, que sí mejoran su rendimiento académico, no solo académico, pero académico, que es lo que me importa, ¿no? Entonces tú, al final, para tener en cuenta todo el razonamiento de tu profesor, vas a tener que analizar todos los enfoques, el enfoque formal, el enfoque material y el enfoque pragmático, y así con cada discusión de la vida, como ese ejemplo que te di al inicio, ¿no? Eh, Mamá, ¿sí o no que si limpio mi habitación puedo irme a jugar? Sí, hijo, claro, mami, entonces si limpio mi habitación puedo jugar, ¿sí o no? Sí, sí, mamá, entonces quiero ir a jugar. Ya, es el aspecto formal. El aspecto material viene tu papá y dice, no, no limpió su habitación. Ya fuiste. Y el aspecto pragmático no lograste convencer a tu mamá. Pero si en efecto has limpiado tu habitación, vas y le dices a tu mamá, mamá, le dices, mira, mamá, te voy a explicar desde los tres enfoques del razonamiento por qué lo que te digo es adecuado. Enfoque formal. Si limpio mi habitación, podré salir a jugar. Sí, he limpiado mi habitación. Y tu mamá va y mira tu habitación limpiecita. Mamá, sí o no que puedo ir a jugar. Anda a jugar, hijo, porque has logrado persuadirla. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, chicos, los tres enfoques de razonamiento y no uno. En este caso, si fallaba el enfoque material, ya está. Igual no ibas a jugar. Si fallaba el enfoque formal, si no sabías expresarte de forma adecuada, tampoco ibas a jugar. Tenías que decir la forma adecuada del razonamiento. Tenías que hablar de manera adecuada. Y en el caso del ámbito pragmático, tú le guiñas el ojo a tu mamá y le dices, mamá, si he limpiado, es justo que vaya a jugar, ¿no? Entonces ya está. Ahora, aquí está la evaluación. Chicos, vamos a analizar rápidamente la lectura, que me parece especialmente importante en este caso, y luego ya vamos a dictarle las claves una vez donde está acá está la lectura, una vez que analicemos la lectura sobre todo. Que ustedes saben que el objetivo de analizar la lectura es, la lectura tiene un poco el objetivo de hacer que ustedes entiendan un poquitito más del tema, ¿no? De algún aspecto del tema. Entonces vamos a ver rápidamente la lectura y ya, bueno, si no nos alcanza tiempo para lo otro, simplemente como se suele hacer, les dejo las claves para que ustedes mismos las comparen, ¿no? Tratan de hacerlas siempre ustedes. Ya, ¿qué dice? Porque las claves además están muy fáciles de contestar, chicos. Esta es espera que te vengan, ojalá, este tipo de ejercicios
porque la teoría de la argumentación no solamente es una teoría rica de estudiar en filosofía, sino que además es relativamente sencilla de aprender, sencilla de entender. Lo que sí, ten cuidado con las claves porque como siempre, ahí está el detalle. Son preguntas de eco, tienes que deducir. ¿Qué dice la lectura? La lectura dice lo siguiente. La nueva retórica, por oposición a la antigua, concierne a los discursos dirigidos a toda clase de auditorios. Trátese de una masa reunida en la plaza pública o de una reunión de especialistas. Trátese de un discurso dirigido a solo un individuo o a toda una comunidad. Está hablando de la retórica actual. Incluso ella examinará los argumentos que uno se dirige a sí mismo cuando delibera íntimamente. Considerando que su objeto de estudio es el discurso no demostrativo, el análisis de los razonamientos que no se limitan a inferencias formalmente correctas, a cálculos más o menos mecanizados, la teoría de la argumentación, concebida como una nueva retórica o una nueva dialéctica, cubre todo el campo del discurso que busca persuadir o convencer. Básicamente te le está definiendo, ¿no? ¿Qué es lo que busca hacer? Eh, en todo caso, el discurso desde la retórica o la dialéctica lo que busca es convencer, persuadir o convencer. Cualquiera sea el auditorio al cual se dirige, cualquiera sea la materia sobre la cual versa, se podrá completar, si parece útil, el estudio de la argumentación con metodologías especializadas según el tipo de auditorio y género de disciplinas. Eso puede variar, ¿no? Pero lo importante es convencer. Es lo que dice Perelman, que justamente Perelman le da un enfoque pues retórico. Dice, de acuerdo con el texto, es posible afirmar que el objeto de la nueva retórica en relación con el discurso y a la audiencia es, ¿cuál sería, chicos, si alguno sabe la clave? ¿Qué dice la A? La A dice, persuadir a los expertos en un tema usando argumentos que sean válidos. Eh, eh, expertos, pero si te está diciendo que puede ser dada toda. La B que dice, ¿no? Ajustarse según el tipo de audiencia a través de argumentos persuasivos. Ah, puede ser. La C dice, generar una conexión personal con el auditorio a través de anécdotas. No habla específicamente de anécdotas y tampoco habla de una conexión personal, habla de persuadir. La D dice, plantear los argumentos como fórmulas lógicas para que se acepten. Lógicas, no te está hablando de lógica específicamente, no, te está diciendo hay que tener en cuenta el fin. El fin, ¿cuál es el fin de la argumentación? La E dice, basarse en ciertas reglas preestablecidas para convencer a todo público. Ajá, sí, se busca convencer a todo público, pero basarse en reglas preestablecidas, él dice al final del texto, que si se se podría completar con esto, pero no dice que es lo central. Por eso la lectura, chicos, vendría a ser la B. La lectura es la B. Ahora, podemos hacer la una. La una dice, hubo un tiempo en el que se asociaba la argumentación o el llamado argumento solo con la lógica formal, es lo que yo les decía, pero el desarrollo de las materias como la lingüística del texto han evidenciado una distinción de la referida lógica con respecto a la argumentación, donde esta última es no solo más es un modo más de acto del habla, en lo cual involucra pues el auxilio de otras disciplinas que solo no sean la lógica. Del enunciado podemos colegir que con la argumentación estamos frente a una, ¿cuál sería? En este caso esta está muy sencilla, chicas. Chicos, la clave de la una es la A. Y bueno, ya, como solamente nos queda un minuto, aquí les voy a dejar las claves, chicos. Están muy sencillas todas. Eh, El único ejercicio en el cual podrían ustedes tener algún tipo de, de problema, pero en realidad es solamente prestar un poco de atención, eh, porque justamente son preguntas de ecos, podría ser en el ejercicio 6 por las claves que tiene. Pero el ejercicio 6 te ponen ahí un texto, te ponen ahí un argumento y te ponen, previsa 1, hace 3 semanas Arturo pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero.
Premisa 2, hace 2 semanas Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Premisa 3, hace una semana Iván pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Conclusión, es muy probable que todo aquel que pase por la avenida Tacna se encuentre con dinero. Ahí te dice que se trata de un razonamiento inductivo, pero te dice que se trata de un razonamiento inductivo porque, y ahí es obviamente la clave C, se basa en observaciones específicas para extraer posibles conclusiones generales, pero eh, tenías que recordar un poco esto para poder resolverlo. El argumento 2 también está complicado, chicos, pero bueno, ya eso también va a depender un poco de ustedes. Aquí te está dando algo desde la pura lógica y por ahí podrías un poco confundirte entre la clave E y la clave de pronto D, pero es la clave E. Entonces, más allá de eso, es un tema bastante sencillo, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? No me estaba claro. Ya, gracias. Eh, muchas gracias, alumno. Ya. Entonces, chicos, si ninguno de ustedes tiene alguna duda, eso sería todo por el momento. Eh, cuídense mucho. Ya la siguiente clase, pues, van a trabajarla con su docente, lo cual está muy bien. Entonces, nos vemos, chicos. Conmigo sería todo en todo caso. Hasta luego.